Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bueno poder reunirnos para estudiar la palabra. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos también a pedirle al Señor que nos ayude para poder ser dirigidos en el estudio de la palabra. ¿Vale? Señor Jesús, gracias te damos porque nos permites venir ante tu presencia. Gracias porque tú eres quien examina nuestro corazón, nuestra mente, y tú eres quien nos afirma en cada paso que damos. Gracias te damos por este día. Tú conoces las peticiones de nuestro corazón y tal vez, Señor, nosotros hoy tenemos muchas. Sin embargo, las queremos dejar para que seas tú propicio a nosotros y ayúdanos a poder estudiar tu palabra con claridad para que nuestra fe sea aumentada o para tener fe. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy tenemos un pasaje que es bonito y está en Juan capítulo 16, versículos 4 al 15, como ustedes ya saben. Entonces, el texto es bastante largo y hay algo que yo quiero considerar antes de comenzar la lectura o mientras que están buscando ustedes la lectura. Johan, le hago una pregunta. ¿Usted cree que es una buena persona? 16. ¿Usted cree que es un buen tipo? ¿Una buena persona? No, porque hago muchos pecados. Ok. Entonces, ¿por qué crees que a nosotros nos pasan cosas malas? ¿No sabes, Karina? ¿Por qué crees que a nosotros nos pasan cosas malas? Muy bien, porque hacemos cosas malas. Diácono Yangli, ¿usted cree que está en lo correcto? Pues algunas veces no puede ser porque hagamos cosas malas y vengan cosas que de pronto decimos nosotros que son malas porque no sabemos tampoco definir qué es malo para nosotros o qué es bueno. O sea, para mí es a veces incierto qué es algo que me está pasando, poder decir es malo o es bueno. Ok, porque hay algunas personas que piensan lo siguiente, que somos personas buenas que nos ocurren cosas malas. O hay otro tipo de personas que dicen que somos personas malas y nos ocurren cosas malas porque son la consecuencia de nuestros actos. Y ambas personas están equivocadas. Porque muchas veces hacemos cosas malas y uno llega a la casa, le dan de comer, le tienen regalos, lo consienten mucho. Y uno dice, oiga, como que Dios me la pasó por alto. ¿No le ha pasado eso, Johan, alguna vez? O sea, como que uno ha hecho cosas malas y uno espera como que lo regañen, le llamen la atención y no le pasa nada. ¿Sí te ha pasado, Juan David? Y uno dice, uy, ni asusté por nada. No, y ahí dice uno, Dios es bueno. Es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque hay algo que nosotros consideramos que Dios obra en respuesta a nuestros actos. Cuando nos pasan cosas malas, decimos nos pasan cosas malas porque estamos haciendo cosas malas. O a veces cuando nosotros decimos, ¿por qué me pasan cosas malas si yo estoy queriendo hacer todas las cosas bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo soy bueno y que hay cosas malas que le pasan a las personas buenas. Y Johan dice, nosotros somos malos porque nosotros pecamos. Ahora, hay algo que es muy importante. ¿Qué es mejor noticia? Y quiero que pongan cuidado porque estoy haciendo algunas metáforas para entender.
Si nosotros tenemos un frasco de remedio, una medicina, sellado, muy costosa, muy cara, ¿cómo nos va a ser útil? Cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos. Pero si usted estando enfermo y tiene el remedio al frente y piensa que está sano, ¿qué va a suceder con usted? Va a seguir enfermo. Supongamos que sea una enfermedad mortal. Va a morir. Va a morir. Sí, es claro. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque hay muchas personas que no les interesan las cosas de Dios. No les interesa reunirse a orar, no les interesa leer la Biblia, no les interesa enterarse de que Dios existe. ¿Por qué creen que pasa eso? Jenicita, ¿por qué cree que pasa? No sabría decir, ese es el corazón de cada persona, Somos ¿no? malos, señor. ¿Por qué pasa que una persona, sabiendo que es mala, sabiendo que obra mal, no le interesa el remedio? Porque somos necios. No tiene la obra del Espíritu Santo. Correcto. Exacto, es que la Biblia dice que las personas están muertas en sus delitos y pecados. ¿Qué sucede? Que Dios no ha intervenido en su vida. Y esto es muy particular porque yo quiero que nosotros tenemos que comprender algo, que no somos mejores de los que no vinieron hoy, que no somos mejores de los que no quieren venir hoy, ni el domingo, ni mañana, ni pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros estamos consumiendo el remedio. Estamos bebiendo de la fuente de vida. Creemos en el Salvador. ¿Cuál es la diferencia? ¿El Espíritu Santo está con nosotros? ¿Es una pregunta? No, es la respuesta. Es El una Espíritu respuesta. Santo nos inquieta, nos pone en nuestro corazón. Nos reorgulle, ¿no? Sí, Muy bien, o sea, tenemos que entender algo. Si Dios no interviene en nuestra vida, nosotros vamos a quedar como esas personas que son obligados a venir, aburridos. pero son obligados por el ser humano, no por... Así, por el ser humano o por nosotros mismos. Nosotros hemos visto en la iglesia muchachos que llegan, se sientan, pero no están conectados. Pero ellos vienen por sus padres probablemente, ¿no? Sí, por sus padres, por sus amigos, por un plato de comida, por la amistad, por el esposo, por la esposa. O por aparentar que sí vienen a la iglesia. Pero... Sí, o están conquistando. Sí. Y es lo que yo quiero que hoy nosotros, porque hoy el tema que nos trae en nuestra clase número 12 es si el Espíritu nos convence. O sea, si el Espíritu obra. Recuerden que Efesios capítulo 2 dice Pablo a la iglesia en Éfeso que antes todos nosotros estábamos muertos Delitos. en delitos y pecados, lo que decía Johan. Nosotros no solamente éramos malos, sino que no queríamos las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos deleitamos en las cosas del mundo. Ahora, las cosas del mundo, cuando hablamos de pecado, no estamos hablando solamente de robar, matar, fornicar, adulterar, blasfemar. Cualquier cosa que haga el ser humano, hasta respirar, comer, casarse, tener hijos, sin Dios, la Biblia dice que es pecado. Dice Isaías, las mejores obras de justicia sin Cristo son trapos de inmundicia. Sí, es como cuando una mujer saca la toalla de la menstruación y está toda sucia, manchada de sangre. Así es. Esa es la obra, la mejor obra sin Cristo.
Es una exageración, ¿no? Pero ¿cuál es la razón? Que Dios no ha obrado. Porque cuando Dios obra es cuando vamos a mirar qué es lo que pasa. Voy a leer. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, yo les voy a contar un poquito la historia porque es Jesús el que está con sus discípulos. Ahora, hay una particularidad de los discípulos en este momento histórico. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Simón, Judas, Judas, el otro Judas, Tomás. Todos los discípulos estaban acá reunidos. Todavía eran bebés en la fe. Eran hombres mayores que se habían casado, muchos tenían empresa, muchos habían hecho muchas cosas, pero eran bebés en la fe. Si nosotros nos devolvemos un poquito en el, ¿cómo se llama esto? En el texto, lo primero que dice en Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Esto es muy interesante. O sea, uno, ¿cómo puede caminar en la vida cristiana? Karina, yo le hago una pregunta. ¿Es fácil ser cristiana? ¿Qué es lo difícil en la vida cristiana? Que no se puede llegar a sentir como que ya no le cuadran también las cosas y uno se siente como que ya quiere salir por un instante, pero si uno sale por ese instante, puede que se pierda completamente de todo lo que ya aprendió en la iglesia. Prácticamente algo así. Ok. ¿Ustedes comprendieron? Mm. O sea, hay un instante como que uno dice, oiga, ¿qué está pasando en el mundo? Pero uno también tiene miedo de estar en eso porque dice, oiga, de pronto me voy para allá y nunca vuelvo. ¿No? Y es sincero lo que ella dice. Sí, es sincero lo que ella dice. Ahora, fíjense que los discípulos están recibiendo una noticia que no es muy agradable. En el capítulo 15 les dice, oigan, si ustedes salen al mundo y ustedes realmente son cristianos, va a pasar algo con ustedes. El mundo los va a aborrecer. Miren, es algo muy interesante. Si usted nunca ha fumado, sus amigos le van a decir fume. Si usted nunca ha tomado, sus amigos le van a decir tome. Si usted nunca ha tenido relaciones sexuales, le va a decir téngalas. Si usted nunca ha hecho algo inmoral, le va a decir hágalo. Si uno dice, ¿qué hago? Porque el aborrecimiento del mundo tiene que ver con los principios que enseña la Biblia. Y hay varios tipos de manera de que nos persiguen. Una de las maneras que nos persiguen es censurando nuestra vida. Acusar. O sea, yo he escuchado que han dicho de ti por decir que tú te crees mejor persona. Sí. Eso es censurar. Sí, te censuran. ¿Pero por qué? Porque hay algo que pasa con los cristianos. Que nosotros llevamos la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Porque nos ven congregarnos los domingos. O sea, cuando nosotros estamos llegando a la iglesia, nosotros, ¿qué hacemos? Estamos diciendo que nos apartamos del mundo para congregarnos. Y eso es algo muy importante. ¿Y por qué el mundo nos aborrece? Porque una manera de aborrecernos es censurar nuestros actos. Señalar, oye, te lavaron la cabeza. Prueba esto no te va a matar. Diviértete, esto no te va a pasar. Es una manera de perseguir, censurar. No predique. Hay otra manera también.
Cuando te dicen, yo no me junto contigo, yo me separo de ti. No se junten con ese cristiano. Esa es otra manera de perseguir. Otra manera de perseguir es cuando se burlan. Ahí va el santo. Ahí va el que nunca peca. Y dice que es cristiano. Pero ¿por qué somos aborrecidos? Porque Cristo está en nosotros y nosotros confesamos a Cristo. Fíjese que usted puede pertenecer a cualquier otra religión y a la gente no le importa. Usted puede ser católico, musulmán, Hare Krishna, lo que sea. Todos ellos hacen lo mismo. Y están en lo mismo. Pero cuando usted dice que es cristiano, siempre hay persecución. Ahora, acá hay dos ideas en Juan 15. Primero, el aborrecimiento del mundo. Segundo, y la promesa del Espíritu Santo. Ahora, en ese contexto, dice algo que para nosotros es una realidad. Dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pregunto, Karina, o sea, ¿qué es lo que le está ocasionando tristeza en esta lectura a los discípulos? Juan David, ¿qué le está ocasionando tristeza? Hay que poner atención porque si vinimos acá es para participar. Johan, ¿qué le está ocasionando tristeza a los discípulos? Recuerden, hay dos cosas que previamente se han dicho. Primero, el mundo los va a aborrecer. Yo no creo que eso les cause tristeza, porque es natural que si yo voy a seguir a Cristo, me van a perseguir y me van a aborrecer. Lo segundo, que ya les había dicho, el Espíritu Santo vendrá. Oiga, eso no nos va a causar tristeza. Pero fíjense que en este texto les dice algo interesante. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora hay una tercera idea. ¿Cuál es la idea, Jenicita? Que están tristes porque Él se va. Porque Jesucristo se va. Ok, o sea, fíjense, esto es interesante porque miren, el Espíritu Santo no había venido a ellos porque Jesús estaba con ellos. Pero ahora les dice Jesús a sus discípulos, amigos míos, me voy al que me envió. Es algo que yo también le he dicho a mi esposa, un día me voy a morir. ¿Quién me envió? Dios. Y un día me tengo que ir, solo que cuando yo me vaya no va a venir ningún Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está acá en nosotros, ¿sí? Pero el Señor Jesús les dice, y eso les causa tristeza a ellos. Ahora, ¿por qué yo digo que ellos no son cristianos maduros? Porque no están entendiendo la realidad del pasaje. Y yo quiero que nosotros en este estudio meditemos un poquito en esto. ¿Sabes cuál es la realidad del pasaje? Cuando Jesús estaba con los discípulos, pongan atención, estaba en carne y hueso. ¿Qué significaba eso? Está en presencia. Ok, Como si está aquí, como estoy yo. exacto, si está aquí no puede estar. Que está encarnado. Allá en la otra casa. Exacto, no puede estar en otro lado. ¿Por qué? Porque Él estaba encarnado. Dios estaba encarnado, estaba en su cuerpo. Ahora, solo piensen, el Señor Jesús les dice, va a venir el Consolador que los va a guiar a toda verdad. Va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a estar encarnado en nadie. Va a estar presente en todo lugar y en todo momento. Era una buena noticia, pero ellos no lo estaban entendiendo como una buena noticia. Y es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué razón? Porque solo piensen en algo que esto es muy interesante. Lo que es interesante es, ¿quién de nosotros nos hubiese gustado conocer a Jesús? Ay, a mí todos.
A todos nosotros. Ahora, solo piensen, para conocer a Jesús, ¿sí? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Estamos hablando en Juan capítulo 16, la obra del Espíritu Santo. Sí, no, tranquila. Sintió que la silla estaba caliente. Sí, digo, estaba... Pero está bien. Entonces, miren lo interesante. Si nosotros hubiésemos estado en los tiempos de Jesús, solo piensen, los vamos a conocer. No somos los apóstoles. No somos familiares de los apóstoles. Tampoco somos ni fariseos, ni saduceos, ni impíos. ¿Cómo hubiésemos llegado al Señor Jesús? No hubiéramos llegado. Lo hubiésemos tenido que ver posiblemente de lejos. Y él era en ese momento un ser humano que ocupa un lugar en el espacio. A veces nosotros cuando pensamos que ese tiempo era mejor que este, con esa expresión, me hubiese gustado conocer al Señor Jesús, a veces negamos nuestra fe, porque es que el Señor Jesús ya vive en nosotros, ya vive en Nos nosotros. hubiera tocado hacerlo de saqueo, subirnos a los árboles familiares. Sí, exacto. ¿Ah? Más que nosotros somos todos chaparritos. Entonces, miren lo interesante. Entonces, dice el texto, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y es aquí algo que es muy interesante. Porque nosotros no somos cristianos solamente el domingo. No somos cristianos solo cuando cantamos o oramos. Es que la presencia de Dios debe estar con nosotros permanentemente. Una de las realidades que tiene el creyente es saber que Dios está conmigo en cualquier circunstancia. Lo que yo les decía al principio. Hay circunstancias que le pasan a todo el mundo. Voy a hacer un ejemplo. El Titanic se hundió. ¿Cuántas personas murieron? Más de 1,500 personas. Y créanme que murieron cristianos. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Saben quiénes salvaron a los no cristianos, a muchos no cristianos que luego se hicieron cristianos? Muchos cristianos que le dijeron, suba al bote en vez que yo suba. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Yo no necesito salvar la vida mortal. Usted sí, para que cree en Cristo. Dicen que los últimos que estuvieron con vida fue una banda de música que tocaba en el Titanic y ellos empezaron a cantar himnos cristianos, acompañando a los que se iban en los botes y acompañando a los que morían en las aguas. ¿Por qué razón? Porque la circunstancia nos pasa a todos. A todos nos pasan circunstancias. Y todas las circunstancias son para bien. Aunque muchas de ellas no las entendamos ni las comprendamos. Es en serio. ¿Sí? Ahora, ¿qué están experimentando acá los 12 apóstoles? Están con su Señor, están con su Salvador, quien los convenció, quien les ha enseñado el camino de la salvación, quien ha hecho milagros extraordinarios, tiene una sabiduría extraordinaria y les dice, los voy a dejar. Cuando Él les dice, me voy a ir, les está diciendo, los voy a dejar solos, en el sentido físico. Pero les conviene que yo me vaya. ¿Por qué razón? Porque el Dios de la Biblia es Padre, y Dios Padre es Espíritu, nadie lo puede ver, nadie lo va a ver. Dios Hijo, que era Jesús encarnado en este momento, y Dios Espíritu Santo. Y aquí hay una palabra muy bonita, que a veces hay situaciones en la vida que nos duele, y el único que sabe cuánto nos duele es uno mismo. Sí, es uno mismo. Es que voy a hacerles un ejemplo. Cuando Raquel enfermó, a usted le dolió,
pero era su hermana. Pero finalmente usted llegaba a su cama, tenía consuelo con su esposa, consuelo con sus 2 hijos que se portan genialmente, tenía su trabajo, todo estaba bien en su vida. ¿A quién le dolía realmente? ¿Sí? Juan David tiene 2 mamás, tiene 2 papás, tiene más hermanos. Es en serio, a nadie le dolía más que a mí como esposa, como compañera, porque es un dolor que solamente si un día, espero que nunca lo sienta, es incomprensible. Y uno necesita un consuelo, necesita algo que lo anime, algo que le muestre esperanza, camino, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que dice acá la Biblia? Vuelvo y repito. Dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Una pregunta, ¿y por qué será que no podía estar Jesús y el Espíritu Santo al mismo tiempo en la Los tierra? dos. Lo que sucede, que en este momento histórico, y muy buena la pregunta que hace Jenny, y les voy a decir por qué. Porque tenía que suceder un cumplimiento de una profecía, ¿sí? Gloria Velázquez. Entonces uno tiene que considerar algo que es muy importante. Lo que es muy importante es lo siguiente. Dios Padre y la presencia de Dios Padre está en todo el Antiguo Testamento. La presencia del Espíritu Santo también está en el Antiguo Testamento. Ujú, La presencia de Jesús está también en el Antiguo Testamento. ujú. Algo que se llama en teología cristofanías. Si ustedes sabían, cuando viene, la Biblia dice, un ángel a Abraham, no, vienen 3 ángeles, de los cuales Abraham se postra delante de ellos Cuando iban para y le dicen, no te postres, ¿sí? Pero hay uno de ellos que permite que se postren. El otro cuando fueron echados los amigos de Daniel Al foso de los leones, No, sí, al fuego. y ahí estaba Cristo también. Cristo. Ahora, pero ¿por qué no estaba el Espíritu Santo viviendo en cada creyente? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía y estaba, daba la revelación, estaba en ese momento y luego se iba. Porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. La noticia acá es necesario que yo me vaya. Él no les está diciendo aquí cómo se va a ir, porque imagínense, les dice simplemente me voy y se ponen tristes. Ustedes se imaginan que les va a decir me van a azotar, me van a clavar, voy a ser torturado, burlado. Sería más triste todavía. Ellos no podían soportar esa noticia. Pero lo que a mí me parece interesante de este texto es que el Señor Jesús llama al Espíritu Santo con una palabra que en griego traduce paracleto. ¿Cómo es la palabra? Paracleto. Karina, ¿cómo es la palabra? Paracleto. ¿Y qué significa paracleto? No sé. No. Se llama consolador. Ah, consolador. Sí, es claro, él es el único que nos puede consolar en esas preguntas que nadie nos responde, en esas tristezas que uno siente que, ¿por qué a mí? O no entiendo. Y esto es muy interesante, pero ¿cómo comienza el consuelo? Eso es la parte interesante. ¿Cómo preguntamos al principio? ¿Somos buenas o malas personas? Maikito, ¿usted qué piensa? ¿Usted es buena persona o mala persona? Mala persona. ¿Y usted? ¿Buena persona? ¿Re buena? Eso es interesante. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Y explica, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, estos versículos, el 9 y el 10 de 16, lo quiero leer en esta versión. ¿Cuáles son los versículos que voy a leer? 19, 16. No, no. 16:9. Muy bien, está concentrado. 16:9. Demostrará que los que no creen en mí son pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quien será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. Y acá son tres cosas importantes. Ustedes han encontrado personas que dicen, Dios no existe. ¿Se han encontrado personas que dicen, Dios no existe? Sí. Yo no creo en Dios. ¿Dónde está Dios? Y miren, los niños de La Guajira se mueren de hambre. ¿Dónde está Dios? Miren, me pasan cosas malas. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Me traicionan. ¿Dónde está Dios? Todo el mundo se pregunta eso, pero eso es maldad. Yo les voy a decir algo importante. Miren, acá en la mesa hay un celular. Ese celular tiene una tecnología. ¿Ustedes se imaginan que yo les dijera que ese celular se hizo solo? Se cargó solo, se prendió solo y está grabando solo. ¿Ustedes qué dirían? Está loco, ¿sí o no? Es en serio. Colocar. No, pero fíjense que lo interesante es que las personas niegan a Dios y ven esta creación que es mucho más compleja que este celular. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede que esas personas tienen esa desconfianza de que, o dicen, no existe Dios? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha llegado a ellos. ¿Por qué? Muy bien, recuerdan que desde el pecado pasó algo. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Todas las culturas en el mundo, y Loraine terminó el colegio hace muy poquito, ¿sí o no? Listo. ¿Usted encontró en la historia alguna cultura que no tenga algún Dios, una religión? No, todas tienen religión. Todas tienen códigos morales muy parecidos. Casi todos dicen matar es malo. O, matemos a los demás, pero no nos podemos matar entre nosotros. Los vikingos decían eso, podemos saquear a los demás, pero nosotros nos repartimos el botín en partes iguales. Oiga, o sea, eran ladrones para otros y muy honestos entre ellos. Ellos no se robaban. Es tan particular que todos los hombres en el corazón sepan lo que es bueno y lo que es malo, que tengan una relación con una deidad. Y tercero, que sean personas. O sea, nosotros tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de ser inteligentes, la capacidad de tomar decisiones sobre la inteligencia. ¿Sí? Es como yo les digo, miren, no salgan por la esquina porque ahí hay 5 ladrones. Usted no va a salir diciéndole, oiga, acabé de cobrar. ¿Qué pasa? Lo roban. Sería torpe. Pero por el pecado, el ser humano ve cualquier cosa, pero menos a Dios. Y lo que dice aquí la Biblia es que el Espíritu Santo, versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque es evidente que alguien tuvo que crear este mundo. O sea, solo pónganse a pensar, ¿qué es el agua? Juan David. El agua está conformada por una molécula De hidrógeno H2O. y dos de O sea, una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. y tenemos agua. Eso es muy fácil. Pero nosotros decimos, ¿cómo se juntó en el mar? ¿Cómo se juntó en los ríos? ¿Cómo está en los cielos? La vida.
Fíjense, han pasado por lo menos 6.000 años de historia que tenemos escrita, documentada, y a ningún ser humano le ha nacido un dedo, o ha perdido alguno. No, es que algunos dicen que necesitamos un dedo más para tener más versatilidad. Otros sugieren que tenemos dedos inútiles como el meñique, que este es el dedo inútil. O sea, si tú lo pierdes, no te hace falta. ¿Sí? Sí, esto. Pero a nadie le ha pasado, la evolución no existe. No han habido ninguna evolución de ningún animal. Y para sustentar la teoría de la evolución, hablan de millones y millones y millones de años, y de que un mono se convirtió en hombre. Bueno, hay hombres que se convierten en monos, sí. No, pues se entorpecen, de verdad. El pecado los entorpece. Ahora, cuando uno pregunta, ¿por qué pasa esto? Porque estando vivos, están muertos en sus delitos y pecados y prefieren negar a Dios. Miren, Adán desobedeció a Dios, tomó una fruta y se la comió. Dios había sido tan generoso, tan lleno de bondad, creó todo un mundo y le dijo a Adán, te pongo aquí para que señorees. Y le desobedece. ¿No creen que lo racional hubiese sido decirle, Señor, ¿me perdonas? No, ¿Y Dios no lo hubiese podido perdonar? pues sí. No, en el hipotético caso sí lo hubiese podido perdonar al pedirle perdón, pero no le pidió perdón, ¿qué hizo? Eche la culpa a la mujer. Y se escondieron. No, los dos se escondieron y cuando fueron descubiertos, sacó el cobarde y dijo, mi mujer tiene la No, culpa. la mujer que tú me diste. No, pero por eso, o sea, culpó a Dios y culpó a la mujer. Es como cuando dice, ¿y por qué no vino? No, es que mi mujer se enfermó. Oiga, pero si es su mujer la que se enfermó, no usted. No, es que mi mujer se le hizo tarde. Oiga, pero usted es el varón. Es básicamente la misma excusa, ¿o no? Creo que los seres humanos no, casi nunca somos capaces de reconocer nuestros errores, sino si cometemos la falta, siempre tratamos de justificar. Y si es posible, de culpar al otro por lo que nosotros hacemos. Sí, claro. Sí, lo que se ve ahí es que cómo afectó la desobediencia. Entonces, y las personas siguen igual. En vez de venir a Dios, voy a hacer un ejemplo. Me están pasando cosas malas, estoy viendo que la adversidad me está diciendo que en mi vida hay algo que no estoy haciendo bien y me siento mal por lo que me pasa mal y no me arrepiento y vengo y vuelvo a Dios. Ese es un indicador. Ahora, ¿yo qué necesito comprender? Obviamente que el único que me puede consolar y decirme todo es para bien es nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Por eso nos trae consuelo. ¿Por qué me pasó esto? Pues, porque vive un mundo caído. ¿Por qué una esposa puede traicionar a su esposo o dejar a su esposo? Porque vivimos en un mundo caído. Hoy me enteré de un matrimonio que yo conozco hace muchos años. Simplemente la esposa se cansó del marido. Tienen 3 hijas hermosas. Ya las 2 primeras están terminando. Una ya terminó la universidad, la otra está ya terminando y la otra está a mitad de carrera. Y la esposa dijo, no voy más. No hay divorcio. ¿Por qué? Porque desde el principio no hicieron las cosas bien. Sí, O sea, uno puede culpar a la mujer que no soportó, no perdonó, sí, pero también hubo un marido que no hizo las cosas bien. No se esforzó, lo que yo sé que los últimos 10 años de la vida de este varón, pues se dedicó a, yo hago el almuerzo, yo hago la comida, pero no tengo trabajo. Ella tiene 3 trabajos y él no produce. no señoreo. Sí. Ahora,
siempre en este mundo pasan cosas. Ahora, la pregunta es, si los dos son cristianos, pues, ¿qué tiene que hacer? Obedecer a Dios, obedecer la palabra. ¿Qué es lo que dice acá la Escritura? Que cuando venga el Espíritu Santo, va a convencer, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y acá tengo que hacer dos cosas diferentes. Los que no están en Cristo dicen, no creo en Dios, porque no tienen al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está obrando en los que, En eso, sí. en los creyentes. Y ellos sí dicen, yo creo en Dios. No, acá el accionar, o sea, la presencia del Espíritu Santo, pasan dos cosas. Uno, un mundo que dice, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Va a buscar la solución en su vida en 1000 cosas en el mundo. Y no va a haber solución. Pero ellos siempre van a decir, no creo en Dios. Se apartan de Dios, de la Escritura, de la iglesia. Esa es la reacción de la presencia del Espíritu Santo. No en ellos, sino en los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano vemos que el domingo, le pase lo que le pase, ¿dónde va? A la iglesia. A la iglesia. Amor, tú has tenido momentos difíciles conmigo, ¿sí o no? ¿Y te has apartado de la iglesia? No. ¿No? ¿Saben qué aprendió ella? A no luchar en sus fuerzas, sino a orar, ¿o no? La guerra de la oración. Es decir, Señor, mira, esto me está pasando, esto estoy sufriendo, yo soy tu hija. Y el Señor empieza a acomodar todas las cosas de la vida. Y uno ve cosas maravillosas que uno no pudo haber logrado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan aquí? O sea, esa es la obra del Espíritu Santo, según acá en este texto, de convencer al mundo De pecado. pecadores. Sí, claro, pero ¿cómo ellos son convencidos de pecadores? Viendo a los cristianos congregarse, reconociendo a Cristo. Y ellos no pueden, aunque quisieran, no pueden. No pueden. O sea, ellos dicen, no entienden cómo, oye, si te pasaron cosas malas, ¿cómo tú vas a la iglesia? ¿Cómo tú cantas? ¿Cómo tú oras? Solo piensen en los apóstoles. El Señor Jesús va a ser crucificado. Ellos salen corriendo, se esconden. Viene el Espíritu Santo en el Pentecostés y luego salen a predicar. Creen en Cristo. Les dicen ellos, cállense o los matamos. Y ellos dicen, mátennos. Es el Espíritu Santo. Y dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, fíjense que el hecho de que Cristo ya no esté con ellos, para ellos va a ser la certeza de que Dios está con ellos. Para ellos el juicio es de bendición. Y para los demás será de condenación. Cuando ustedes leen en Juan capítulo 3, ahí dice, y esta es la condenación. Sí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque sus obras eran malas. ¿Por qué razón? Porque es que el evangelio, cuando cae en buena tierra, es un corazón transformado. Y Habacuc en el capítulo 3 dice, busque por favor Habacuc capítulo 3. Dice, aunque me estén pasando cosas terriblemente malas. Sí, pero quisiera que lo leyera para que pudiéramos ver. Pero ¿quién te puede llevar a ese gozo, a esa alegría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es que, queridos hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Quién traicionó a Abel? Caín. ¿Y quién era Caín? El El hermano. hermano. El hermano. ¿Quién vendió a José? Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. ¿Quién persiguió para matar a él y a sus 4 esposas? O a Jacob. Sí. ¿Quién fue? Pues el hermano. El hermano. O sea, miren lo interesante. O sea, uno diría, yo vengo a Cristo y todos mis hermanos me van a amar, todos mis familiares me van a amar. No, eso no es lo que pasa. Ya encontró Habacuc capítulo 3, versículo 16, creo. Sí, dice, oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo
el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Quién es el único que nos puede declarar esto? Es cuando Dios está en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos: es necesario que yo me vaya y ustedes van a tener consuelo cuando yo les envíe al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué razón? Porque en nuestra vida, cuando nosotros nos apartamos del mundo y nos consagramos a vivir para Dios, van a ver ellos una diferencia. ¿Por qué nos persiguen? Porque no nos comportamos con ellos, no nos juntamos con ellos. O sea, realmente hay una separación entre cristianos y no cristianos, y no es porque nosotros lo queremos. El Señor Jesús dice: yo no he venido a traer paz sino espada. O sea, entre el que cree y el que no cree, porque es que mi vida tiene que ser diferente. El que me anima, el que me da consuelo, el que me bendice es Dios. Miren, yo les voy a decir algo. Hoy con mi esposa nosotros lo vimos, salimos a hacer una diligencia y llegamos con cosas que nos hicieron. Miren, ¿sabe qué me pasó, diácono? Pasé por donde el presbítero Luis y me dice: pastor, ¿por qué llevó el carro a cambiarle plumillas a otro lado? Y yo le dije, yo nunca hago eso, yo siempre se lo traigo a usted. Me dice: esas no son las que yo le he puesto. Pues presbítero, yo no sé. Me dice: entonces lo robaron. Alguien se tomó la molestia de quitarle las que tenía y ponerle unas viejas. Sí. Pero no, eso no pasa en la calle. En la calle, ¿qué hace el ladrón? Se las lleva. Él no va a buscar, él no va con reemplazos. Entonces, ¿quién? Tiene que ser en un lugar de confianza, que no quieren que se den cuenta que me robaron las plumillas. Pero bendito sea el Señor que me bendijo y Él me dio otras plumillas. Y le digo: pero yo se las pago. Me dice: no, Señor, yo lo estoy bendiciendo. Listo. A mí me robaron y Dios me bendice. Siempre son cosas que uno dice: ¿por qué pasan estas cosas? Uno ni las sabe. Ni cuenta me había dado yo. Eso sí, venía con ese que no servía para mucho. Hace rato, ¿sí o no? Que yo le decía a mi esposa. Pero yo lo que les quiero decir, dice versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor poco a poco nos empieza a enseñar a caminar la vida cristiana. Cuando viene el Espíritu Santo nos empieza a mirar con los ojos de la fe las cosas. ¿Sí? No es en serio. ¿Por qué razón? Porque uno se aflige. Y el Señor Jesús tiene una prudencia impresionante y un amor con sus discípulos. Ahora miren, piensen algo. Los apóstoles, ¿qué edad tendrían aquí? 30. Entre 40 y 50 años tenían. Ya eran empresarios, ya eran esposos, ya eran padres. Y dice: oiga, yo no les voy a decir algo porque algo más de lo que ya les he dicho. Solo les voy a decir que me toca irme. Después les va a decir que él tenía que ser entregado. Después le va a decir que él tiene que ser crucificado. En este momento ellos no podían sobrellevar porque todavía eran inmaduros. Y hay cosas que uno, miren, en el día a día uno va aprendiendo la bondad de Dios. Esto, Ha dicho que uno lo iba a entregar. Ya con el dijeron, pero fíjate, el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuándo pasó esto? Cuando vino el Pentecostés en Hechos 2. Cuando ellos realmente vino el Espíritu Santo a sus vidas, ellos comprendieron que era necesario que Jesús muriera en la cruz.
Era necesario que Él resucitara. Era necesario que ellos fueran a predicar la palabra a aquellas personas que posiblemente ustedes dirían no les van a predicar. ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? En el tema histórico. Los judíos. Los judíos. ¿A quién se les predicó primero el evangelio? A los judíos. O sea, es como, solo piensen, ve y predícale al que mató a tu ser querido. Ve y predícale al que te robó, ve y predícale al que te traicionó, ve y predícale al que te hizo el mal, ve y predícale. Sí. ¿Cómo la ven? Y ellos lo hicieron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dio la verdad, o sea, la plenitud de las cosas. Yo quiero que le diga unas cosas. Mientras que estemos en este mundo nos van a pasar cosas muy buenas y cosas malas. ¿Quién nos va a sostener? Dios. Y hay cosas buenas que nosotros asumimos que son buenas y no son tan buenas. Voy a hacer un ejemplo. Algunos de nosotros mañana nos podemos ganar la lotería. ¿Qué significaría ganarse la lotería? Pues que ya no tendría deudas. No, Jenicita, eso es lo de menos. Usted tendría para pagar sus deudas y para comprar casas, botes, yates. ¿Y sabe qué haría? Irse por el mundo, pasear, disfrutar la vida. Y le pregunto, ¿y su fe y la iglesia? No, pastor, virtual. Miren, entonces, pero fíjense que... Sería un diezmo muy grande. Eso es lo que a veces es lo que menos piensa. Uno es muy miserable. No es en serio. Uno en la iglesia normalmente da limosna, no da diezmos, porque no está acostumbrado a dar gracias a Dios. Sí, por eso Malaquías dice lo que usted ha leído. Me habéis robado. Y ellos dicen, ¿en qué? En vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Porque nosotros consideramos que todo es nuestro. Es que es muy fácil orar el Padre Nuestro. ¿Sí se han dado cuenta? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Quién cree que es bíblico cuando uno ora, hágase tu voluntad? Yo les pregunto, lo que pasó esta mañana es la voluntad de Dios. Lo que pasó ayer es la voluntad de Dios. Lo que pasó antes de ayer es la voluntad de Dios. Dios lo determinó y es para bien. Porque uno no sabe de qué lo habrá protegido Dios o guardado Dios. Sea bueno o sea malo para nosotros como seres humanos. Mire, le explico. Hace muchos años en Perú había un super equipo que se suponía que iba a ganar la Copa del Mundo y estaba conformado en base a un equipo local que era el Alianza Lima. Ese equipo estaba en competencia y tomó un avión. Uno de los jugadores no llegó a tiempo y salió por televisión y habló mal de la aerolínea, que no lo habían esperado, que pues se perdía el partido de su vida. Ese avión nunca llegó a su destino. Se estrelló. Murieron todos. Que él decía, gracias Dios. Él no llegó por alguna adversidad personal, familiar. Yo no quería que se muriera ahí, ¿no? O sea, uno dice, oigan, preguntémonos, ¿y nosotros qué sabemos? El que sabe es Dios. ¿O no es así? El que sabe es Dios. Hay cosas que a nosotros le llamamos buenas y realmente no son buenas, son tentación para nosotros. Miren, no se ha ganado la lotería y ya en sus sueños ya se había ido de la iglesia, renunció a su membresía. Ya no dije que me iba, sino dije que no había deudas. No, solo piense. ¿Sí ve? No, pero yo le hago una pregunta. Solo piense que usted tiene la lotería para ganarse. Uno no va a pensar en irse acá a la esquina, uno se va para Australia. 27 horas de vuelo de ida. 8 millones, no más. Yo no sé, vale mucha plata. Pero la idea es eso. ¿Cuándo vuelve para el culto? No vuelve. Ahora, el estatus que uno tiene siendo millonario. ¿Usted cree que termina viviendo en este barrio? No. Alguno muy espiritual que diría, no, pues,
Yo me voy a una, o sea, traicionaría a su pastor, traicionaría a sus hermanos en la iglesia. Claro, buscaría Hay iglesias de ricos, miren, ahora, eso es cosas buenas que nosotros llamamos buenas que son tentación. Y puede que no, nunca seremos ricos nosotros. Puede que nunca. Pero ¿qué es lo importante? Es ser fieles a Dios. Ahora, hay cosas malas. Un accidente, una pérdida. Pero uno nunca sabe por qué pasaron las cosas. Porque a veces es culpa nuestra, a veces no es culpa nuestra. ¿Sí? No, es en serio. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos aquí? Que el Señor Jesús tiene una consideración muy grande y les dice, no les voy a decir todo esto porque no la van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ellos entendieron, los discípulos, solo cuando el Pentecostés ocurrió, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y hubo lenguas de fuego, ellos entendieron la razón de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la razón de su vida. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes han entendido la razón de su vida? Porque, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Algunas veces o todas las veces? Para sí, todas las veces. Eso en la teoría suena bonito. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Lo que hizo Habacuc, no hay nada, pero gloria a Dios. Se murieron los hijos de Job. Le robaron todas sus riquezas. Dios dio, Dios quitó. A Dios sea la gloria. Y gozar de Dios. Es que en esta vida los días pasan. Sí. Eso es la verdad. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué es lo que yo quiero compartir con ustedes en este texto? Que solamente el Espíritu Santo nos puede convencer que no merecemos nada, que todo lo que tenemos es de gracia. Hoy yo puedo llegar a mi cama y tener una esposa, no porque sea el mejor esposo del mundo, no porque sea el hombre que me haya ganado el corazón de Raquel, sino porque Dios es bueno. ¿Por qué tengo una casa y por qué tengo con qué comer? Porque Dios da el sustento y el abrigo. Pero ustedes que me conocen por años saben que nosotros siempre hemos sido, pensemos en las cosas de Dios. Tengamos un lugar para meditar sobre las cosas de Dios. El Espíritu Santo guió a la verdad a los apóstoles y les convenció de que hay una sola cosa que necesita el mundo y es conocer de Cristo. Esa es toda la verdad. Pero el Espíritu Santo hace algo extraordinario con nosotros y lo que hace con nosotros es convencernos que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Nosotros, queridos hermanos, no merecemos nada y si mereciéramos algo, es una sola cosa, es la muerte. Porque es fácil ver, tú me ofendiste. Tú también. Sí, claro, pero yo nunca me doy cuenta que yo ofendo. Yo nunca me doy cuenta que no soy leal, que soy deshonesto, que soy mentiroso. Yo nunca me doy cuenta que no hago las cosas bien, que soy malo. Y el Espíritu Santo cuando me dice y me convence que soy pecador, también me muestra el camino. Ya es un camino hermoso. Cree en Cristo y Dios te va a ver diferente. Tú sabes que si tú crees en Cristo, Johan, Dios te ve diferente, te ve como un niño a la manera de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ti. Cuando tú dices, yo soy cristiano, es que estás diciendo, creo en lo que Él ha hecho por mí.
Y lo que pasa en esta tierra es temporal hasta cuando venga Listo. la eternidad, cuando venga Cristo por nosotros. El Espíritu Santo permanentemente nos consuela mostrándonos que hay un destino muchísimo mejor que esta tierra, que hay una vida muchísimo mejor que esta vida. El Espíritu Santo nos convence a nosotros, queridos hermanos. Aquí hay una pequeña meditación. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios muestra su amor a los suyos, dándoles el Espíritu Santo para que acudamos al lavamiento de nuestros pecados en Cristo, es decir, que confesemos que no somos buenos y que más bien nos acogemos a la misericordia de Dios, que nos ofrece en Cristo, quien al pagar los pecados nos lava de ellos frente a Dios. El Espíritu Santo además hace una obra de renovación al cambiar a quienes toma por templo, cambiando sus feas costumbres y haciéndoles cada vez mejores personas a los ojos de Dios. Pidamos a su Espíritu que haga esa obra en nuestra vida. Amén. Amén. Peticiones, oraciones. Que el Espíritu Santo Nos consuele, nos consuele, guía. nos convenza y nos anime. Sobre todo nos convenza a nosotros mismos y a nuestros hijos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios, porque nos mantiene en la fe. Y si no, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Tu palabra dice que tú has hecho templo en tus hijos y que cada hijo es un ladrillo, un miembro. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, quien obra poderosamente, quien nos consuela y nos guía a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.